interpolador de Newton, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a la fórmula específica del polinomio interpolador de Newton es definir un elemento que se llaman diferencias divididas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las diferencias divididas? Corresponde, por ejemplo, ustedes se acuerdan del cálculo 1, que cuando tenemos la función f', la derivada de una función evaluada en un punto, esto corresponde, por definición, usando el concepto de límite, al límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿pero qué es lo que pasa cuando la función está dada en forma tabular? Claramente, ¿a qué me refiero cuando hablamos de que la función está dada en forma tabular? Lo que estamos diciendo es que no conocemos de manera explícita lo que hace f de x, que no conocemos de manera explícita lo que es f de x, ¿de acuerdo? Pero sí conocemos lo que le hace f a algunos nodos, por ejemplo, al 0, al 1, al 2, etcétera, hasta el n, ¿ok? Esto es que la función esté definida en forma tabular. Entonces, en ese escenario, claramente nosotros no podemos obtener la derivada de la función, porque ni siquiera conocemos la función, ¿ya? Entonces, si nosotros deseáramos conocer la derivada en un punto, por ejemplo, que está entre x sub 0 y x sub 1, se podría estimar de la siguiente forma, o sea, decir que f' de x va a ser más o menos f de x menos f evaluado en un punto x sub 0, partido por x menos x sub 0. O sea, y lo que estamos haciendo con esto es simplemente definir la derivada usando los valores que sí conocemos el comportamiento de la función, ¿ya? Entonces, considerando lo anterior, vamos a definir, por ejemplo, la primera forma dividida, que se llama es f de x. Este paréntesis es un paréntesis cuadrado. Es f, paréntesis cuadrado, x sub 0, x1. Esto es notación que va a representar de ahora en adelante la función evaluada en el extremo superior menos la función evaluada en el extremo inferior, partido por la diferencia entre las dos. ¿De acuerdo? ¿Ya? F de x0, x1 va a ser f evaluada en x sub 1 menos f evaluada en x sub 0 partido por x1 menos x sub 0. Entonces, en general, y esta fórmula es importante, la diferencia dividida de orden i va a estar dada por esta fórmula que está acá. A ver, para hacer más fácil esto de la comprensión de a qué va a ser igual a la diferencia dividida de x sub 0, x sub 1 hasta x sub i, fíjense que esta es la diferencia dividida de orden i. ¿Cuántos términos aparecen acá? Aparecen i más 1. Sería el 1, el 2 hasta el i, más el x sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia dividida de orden i se escribe en función de las diferencias divididas de órdenes anteriores, o sea, va a ser igual a f de estos elementos, del x sub 1 hasta el x sub i, que es esto que está acá, menos f del primero hasta el penúltimo, que sería x sub i menos 1. ¿Se fijan? ¿Ya? Eso es arriba. O sea, repito, la diferencia dividida de f de x sub 0 hasta x sub i, o sea, la diferencia dividida de orden i, va a ser igual a la diferencia dividida desde x sub 1 hasta el último, menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y todo esto dividido por el x sub i, que es el extremo superior, menos el x sub 0, que es el extremo inferior. ¿Ya? Esto es una definición. Esto es la definición de una diferencia dividida. ¿Ya? Entonces, para encontrar, por ejemplo, si nosotros tenemos el volumen, bajen el volumen. Sí, pues es que no estaba hablando con ninguno, como que me metí. Es que llegaba a clase, o sea, es que estaba en clase, es que ayudaba a mi mamá en la casa, es que iba a la casa de la El Camila. volumen. Estaba así. Estimado, el volumen. Y Alguien que le dije, dije. oye, ¿cómo Jordan, estarán los estás chiquillos? desmuteado. Porque no los veo, no sé nada de Espérate, ellos. yo voy a ponerlo en silencio mejor porque si no puede pasar plancha. Sí, creo que vio una historia. ¿Qué plancha? Eso seríamos copuchentos si lo hubiésemos dejado hablar todo el rato. Ya, volvamos a lo nuestro entonces. Estábamos acá. Ya. Todos parten
parten con volumen cuando entran a clase. Se les olvida. Ya, vamos a ver, por ejemplo, si yo les preguntara, a ver si se entiende, porque esto lo van a necesitar para el polinomio. Por ejemplo, si les pidiera la diferencia dividida de orden 2. Esta que está acá. Esta es la diferencia dividida de orden 2. Va a ser, por definición, la diferencia dividida de x1, x2, menos la diferencia dividida de x0, x1. ¿Se fijan? Estas, y después estas otras dos, partido por el x2 menos el x0. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sacan estas? Esto que sería igual. Después uno tiene que ver, ¿qué cosa es fx1, x2? Voy a escribirla acá. fx1, x2, la diferencia dividida, esta es una diferencia dividida de orden 1, va a ser f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1. Entonces dice, sí, profe, de acuerdo, pero ¿qué cosa es esto? Esto que está acá simplemente es la función evaluada en el punto x sub 2. ¿Y qué es esto? Es la función evaluada en el punto x sub 1, que son valores que están dados, porque son los nodos que uno les entrega cuando tienen que enfrentar un ejercicio, partido por x2 menos x1. Fíjense que esta primera que aparece acá, por lo tanto este número, que es un valor, porque todas estas cosas son conocidas, es el número que van a poner ahí. Y ahora también podríamos sacar qué cosa es f de x0, x1, ¿ya? ¿Qué cosa sería el f de x0, x1? Voy a poner una rayita para que no se vea tan desordenado. F de x0, f de x0, x1, de la misma manera, va a ser igual. Una raya derecha, por supuesto. F de x1 menos f de x0 partido por x sub 1 menos x sub 0. ¿Y qué cosa es la diferencia dividida de orden 0? Es esta, es la función evaluada en x sub 1, y esta es la función evaluada en x sub 0, y esto partido por x sub 1 menos x sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Necesito saber si se entiende cómo sacar las diferencias divididas de cualquier orden. Profe, Diga. y no estudió el factor, es que lo que pasa como puso x1, x2 y así, puede ser que eso van a ser números, tengo entendido. Sí, pues, son números, son valores conocidos. A ver, se van a entregar en una tabla. Ustedes van a tener el x sub 0, van a tener el x sub 1, van a tener, ¿cómo se llama? Van a tener una tabla de valores, van a tener un x sub 0, un x sub 1, hasta un x sub n, y van a tener la función evaluada en esos valores también. Poner el valor al tiro, eso. Van a estar dados, esos son números, son valores dados en el enunciado del problema. ¿Sí? Ya, ahora sí entendí. Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, habiendo quedado claro esto, que es encontrar diferencias divididas, fíjense que acá en este ejercicio vamos a elaborar una tabla de diferencias divididas. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. Yo le voy a sacar en foto estos puntitos porque como la siguiente página está chueca, vamos a tener que doblar el cuello, entonces hay que hacer un esfuerzo superior. Fíjense que acá, antes de entrar al detalle, este que está acá es el punto, este es el índice, ¿ya? Este que está acá es el x sub 0. Espérense que me salga el lápiz. Este es el x sub 0. Este es x sub 0. Este que está acá es f evaluado en x sub 0. Este es x sub 1. Este es f evaluado en x sub 1. Este es x sub 2. Y esto es f evaluado en x sub 2. X sub 3, f evaluado en x sub 3. X sub 4, f evaluado en x sub 4. Y x sub 5. Y esto es f evaluado en x sub 5. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué cosa nosotros sabemos de la función? Nosotros sabemos solamente lo que le hace la función
a ciertos nodos, a ciertos puntos. O sea, el -2, el -1, el 0, el 2, el 3 y el 6. ¿De acuerdo? Ya. Teniendo esos datos, déjenme borrar acá. Vamos a tener que, se pide encontrar una tabla de diferencias divididas, ¿ya? Yo no sé cómo dar vuelta a esto. ¿Se puede dar vuelta o no? A ver, déme un segundo. Ya, entonces, estas son las diferencias divididas de orden 1, diferencias divididas de orden 2, diferencias divididas de orden 3, diferencias divididas de orden 4, etcétera, etcétera, ¿ya? Hasta que se terminen. A ver, vamos a observar esta tabla que está acá, ¿de acuerdo? Esta es una tabla general, lo bueno que ya teniendo este modelo de tabla, ustedes simplemente van a empezar a llenar con números acá nomás. Pero vamos a ver las diferencias divididas de orden 1. Fíjense que van a ser todas las diferencias divididas de orden 1, van a ser, fíjense que ustedes tienen en total 5 nodos, ¿cierto? Entonces va a ser fx0, x1, fx1, x2, fx2, x3, fx3, x4 y fx4, x5. Parece que no estoy grabando, así estoy grabando, bien. Y esta que está acá, fx0, x1, ¿se acuerdan que es fx1 menos fx0? Que no es otra cosa más que la función evaluada en x1, restarle la función evaluada en x0, partido por x1 menos x0. ¿De acuerdo? Y lo mismo con todas las otras. Ustedes hacen reemplazo y estos van a ser números. Números. ¿De acuerdo? Las diferencias divididas de orden 2 van a tener 3 elementos acá. La primera es x0, x1, x2. ¿Se fijan? La segunda va a ser x1, x2, x3, la otra, se van corriendo, x2, x3, x4, y la otra x3, x4, x5. Esta diferencia dividida de orden 2, acuérdense, va a ser f de los dos últimos menos f de los dos primeros. Ahí está, partido por el último menos el primero. Lo mismo con las otras. ¿De acuerdo? Las diferencias divididas de orden 3 van a tener 4 elementos acá. La primera va a ser fx0, x1, x2, x3, que sería f de los últimos, 3 últimos, se fijan, bajan en 1, 3 últimos menos f de los 3 primeros, partido por el último menos el primero. Y lo mismo con estas otras, ¿de acuerdo? ¿Existe la diferencia dividida de orden 4? En este caso particular, ¿cuál sería una que no aparece ahí, que está con los puntitos? La vamos a rayar acá encima. Que sería la diferencia dividida, que estaría una acá y otra acá, ¿ya? O sea, vamos a hacer asterisco y asterisco doble. Por ejemplo, vamos a tener estoy rayando acá, pero no debería rayar acá, o sea, podría rayar una pizarra. Las de orden 4 va a ser, sería fx0, x1, x2, x3, x4, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y esa, ¿a qué va a ser igual? Vamos a rayar esto, ¿no? Sería f de x1, x2, x3, x4, menos f x0, x1, x2, x3. ¿Cierto? Partido por el último, que es x4 menos el x0. ¿Ya? Este sería esta que está acá. Y esta otra, la doble asterisco, sería f de, ¿qué cosa sería acá? Pregunta. Sería f de x1, x2, x3, x4 y x5, ¿cierto? ¿Sí? Y esta que está acá es lo mismo, sería f de estos menos f de estos otros, partido por x5 menos x1. ¿Se fijan? ¿Sí? Ya. Y habría que llenarla solamente, ¿ok? ¿Ya? Por lo tanto, yo asumo que ya pueden encontrar las diferencias divididas. ¿Qué es lo interesante? Que esto está
resuelto acá, y aparecen las respuestas finales, donde en el fondo lo que se hizo fue reemplazar los valores que aparecen en esta tabla de lo que le hace f a cada uno de los nodos. ¿Ok? ¿Ya? Ahí está la tablita de las diferencias divididas. ¿Ya? Después, una vez que uno tenga esa tabla de diferencias divididas, vamos a ver ahora cómo generamos el polinomio interpolador de Newton. Vamos a ir directamente a la fórmula, que está por acá abajo. Ya. Esto es lo importante. A ver, para encontrar, por ejemplo, el polinomio interpolador, todavía no aparece la definición formal. Interpolador de Newton. Ya, miren acá. El polinomio interpolador de Newton es este que aparece acá. Va a ser el P sub 2 de X, por ejemplo, un polinomio interpolador de grado 2 va a ser una sub 0 más A sub 1 por X menos X sub 0 más A sub 2 por X menos X sub 0 por X menos X1. Ustedes dirán, pero ¿qué cosas son los coeficientes? Los coeficientes pasan a ser los polinomios, las diferencias divididas que acabamos de encontrar en este momento. Fíjense, ahí está la sub 2, ahí está la sub 1 y ahí está la sub 0, la sub 1 y la sub 2. ¿Ya? Entonces, el polinomio interpolador de Newton va a tener esta estructura, donde los coeficientes corresponden al f de 0, va a ser el a sub 0, siempre es igual a f del primer nodo del x sub 0, después la diferencia dividida de orden 1, después diferencia dividida de orden 2, después la diferencia dividida de orden 3. Fíjense que acá nos va a quedar. Fíjense, cuando ustedes hagan la tabla de las diferencias divididas, los coeficientes van a ser este, que está acá, el siguiente, es 3, que lo ponen acá, después este, que se pone ahí, y el último es este que está acá. Por lo tanto, al hacer de manera como corresponde la tabla de las diferencias divididas, simplemente acá ustedes reemplazan los valores, ¿ya? ¿De acuerdo? Y si uno desarrolla esto, va a dar este polinomio, y este es el polinomio interpolador de Newton. ¿Ok? ¿Ya? Ya, entonces el trabajo que van a tener ustedes que realizar es el siguiente. Yo les voy a dar, no, ustedes ya tienen el taller listo, por lo tanto, ¿qué les voy a pedir que hagan? Con ese taller, con la primera pregunta del taller, que la voy a abrir de inmediato, ustedes primero van a definir, van a realizar esto que está acá, que es la tabla de las diferencias divididas, ¿de acuerdo? Van a llenar todo esto. Ustedes no tienen que sacar solamente esto, porque esto no lo pueden hacer si que no tienen los otros valores anteriormente. Por lo tanto, van a sacar la tabla de diferencias divididas, y después van a reemplazar los coeficientes en el polinomio interpolador. ¿De acuerdo? ¿En qué cosa? En el taller. A ver, ¿dónde está el taller?